Aquí nos mencionan que un sistema de radio, un canal de radio, quiere tener además de sus programas de radio un conjunto de blogs, son entradas en internet. Entonces se define este modelo de tirada relación. Y en primer lugar contamos con los programas que están compuestos dentro del programa de radio o de la estación de radio en este caso. Se conoce su nombre, ahí nos dice que es único. La descripción, la lista de conductores y un horario compuesto por la hora en la que inicia y la hora en la que termina. Estos programas son los que escriben las notas. De ellas conocemos el título único de la nota, el contenido, una imagen principal y el resumen, como si fuese un abstract de la nota. Un programa puede escribir muchas notas, pero cada una está escrita solamente por un programa. Para diferenciar cada una de las notas, se van a agrupar y el sistema cuenta con la posibilidad de asignar categorías a las mismas. De ellas conocemos el nombre de la categoría, la descripción y una imagen que representa esa categoría. Una ventaja que tiene el sistema de categorías es que se pueden crear jerarquías muy fácilmente. Eso quiere decir que una categoría puede pertenecer a otra. Por ejemplo, puede existir la categoría de arte y esta a su vez contener dos categorías hijas, como si me. Para lograr la interacción con los oyentes, el sistema permite que los mismos se registren en un sistema y comenten las notas de los usuarios. Se conoce su nombre de usuario, su contraseña, la fecha de registro, el avatar de su imagen, el email, el cual puede registrarse una vez más, y los comentarios poseen un número de ellos y el texto que hemos visto. Entonces, primero está de esta forma. Si vamos de arriba para abajo, tenemos el conductor, el programa, que tiene, por ejemplo, lo que son los nombres, el nombre del programa, su descripción, y el horario que se compone por horario de entrada y horario de salida, o sea, de los programas también sabemos que se pueden escribir notas. Vamos a ver que aquí estamos utilizando esta notación, en lugar de la de pata de gallo, pero es lo mismo. El de que estás pegado a los programas es el de 1 y 1,1, es esto, es equivalente a esto. Esto es equivalente a esto. Esto es equivalente a esto. Y esto es equivalente a esto. Solamente son representaciones. Entonces lo que está diciendo aquí es que el programa puede escribir una o varias notas, pero una nota solo puede ser escrita por uno y solamente un programa. De la nota, pues tenemos el título, que es el único, el contenido, que es el resumen de la imagen. La nota posee ninguna o varias categorías, porque ahí menciona que el sistema permitirá asignarle a la nota varias categorías. El hecho de que dice permitirá quiere decir que ya el permitir es puede o no tenerlas, pero si las tiene, no se restringe solo a una, puede ser las que sean. Entonces, básicamente, la nota puede tener ninguna o varias categorías y la categoría te puede pertenecer a ninguna o varias notas. De la categoría sabemos que tenemos su nombre, su descripción y su imagen. Esta es una relación, esa relación sí existe, se llama relación reflexiva o relación, se llama recursivo o reflexiva. Se refiere a que la misma entidad se relaciona consigo misma. Quiere decir que la entidad tiene una llave foránea que apunta a sí misma. Eso lo que hace es que lo que está diciendo esto es que hay una categoría que es hija de otra que es padre, o al revés, que es una categoría padre y puede tener varias hijas. Básicamente esto es que una categoría padre tiene ninguna, una categoría hija puede tener
indicando es de que cuando se vaya a generar la tabla, tiene que haber una forma de identificar eso. Ahorita lo vamos a ver con la transformación. Después tenemos lo que son los comentarios, que tienen un ID y un texto, que están dentro de la nota. Y un comentario le pertenece a una nota y una nota puede tener uno o varios comentarios. El comentario puede ser escrito por un oyente, que tiene su email, nombre de usuario, contraseña, fecha de registro y el avatar, que es la imagen. Y es que el oyente realiza ninguna o varios comentarios y el comentario le pertenece solamente al oyente. Eso es lo que quiere decir este diagrama. No sé si quede claro o si me sale alguna duda de la pregunta de cómo está identificado el diagrama. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ir parte por parte. Y precisamente aquí ya vamos a empezar a utilizar esta herramienta, que es Workbench. MySQL Workbench es una herramienta bastante práctica, que lo que les va a permitir es generar lo que son ya la representación de las tablas, el modelo relacional, y de ahí nosotros ya podemos empezar a generar lo que viene siendo las tablas. Ya me di cuenta aquí. Ya decía yo que veía muy rara esta cosa. No sé por qué siempre hacen esos pantallas para promover Rustina. Pero solución. Workbench tiene varias ventanas o varias áreas de trabajo. El que nosotros vamos a utilizar es el que está acá. Este que está acá, que está representado con estas tablitas. Y le vamos a dar clic acá. Ahí lo que va a pasar es que vamos a ver los diagramas que hayamos guardado, pero también vamos a ver que arriba está el signo de más. Al darle clic aquí al signo de más, lo que me va a permitir a mí es generar un nuevo modelo de lo que viene siendo pues mi base de datos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos varias cosas. Antes de crear siquiera lo que viene siendo el sistema, vamos a entender qué es lo que está pasando acá. Esta ventana lo que les va a permitir es ver precisamente cuáles son los diagramas que están almacenados en esa archivo como tal. Aquí lo que tienen que hacer es darle clic aquí, doble clic acá, en ese diagrama. Y lo que va a pasar es que ya les va a ver esto de acá, que es ya precisamente la interfaz de dibujo. En esa interfaz de dibujo, lo primero que hay que destacar, porque también está en la guía que les voy a subir, es precisamente cómo le vamos a cambiar el nombre a nuestra base de datos. Si se dan cuenta, en la parte de la izquierda, donde dice el catálogo en formato de árbol, que es Descripción. aquí dice mi DB. Por defecto, cada vez que se genera un diagrama, la base de datos asociada siempre va a ser mi DB, pero ustedes lo pueden cambiar. Simplemente le vamos a dar doble clic acá. Y lo que va a pasar es que va a abrir esta ventana. Esta ventana sirve para modificar precisamente lo que es el diseño del nombre de la base de datos tal cual. El primer campo, que es el nombre que ustedes le quieran dar a la base de datos. El nombre de la base de datos se refiere a cómo voy a conocer a dónde voy a colocar mis tablas. Y sigue la misma regla de los nombres de las tablas. Todo es en minúscula, no hay espacios en blanco y se utiliza snake case. Seguimos las mismas reglas, no hay cambios. Y también la misma regla de las tablas. El nombre de la base de datos no debe de superar los 60 caracteres, porque si no, pues es demasiadas letras por el sistema. En este caso, pues se llaman, vamos a llamarle local. Así se llama mi base de datos, es un poco raro. Debajo está lo que se conoce como el collation o el juego de caracteres. Collation o juego de caracteres se refiere precisamente a cuáles son los caracteres, símbolos o letras que nosotros vamos a poder almacenar y manejar dentro de la base de datos. Eso hay que tenerlo presente
Porque muchas veces lo que sucede es de que si no se configura bien esta parte, de repente nos van a estar llamando de... Es que cuando estoy guardando la información, en lugar de que se guarde una línea, o aparece esto, o aparece esto. Es AN apóstrofe, sí, el signo del símbolo del ampersand, punto y coma. Entonces, hay juegos de caracteres que simplemente dicen no tengo la representación y me pintan un cuadrito blanco. Pero hay otras que tratan de emular el símbolo y hacen eso. Y obviamente es espacio que se está mal gestionado o mal administrado. Y convertirlo entre tipos o juegos de caracteres sí llega a ser un problema a nivel de configuración y de programación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El que nosotros vamos a utilizar no es este. El que nosotros vamos a utilizar es este que está aquí abajo. Nosotros sí vamos a utilizar el UTF-8, pero vamos a utilizar el que se llama UTF-8-NB4. Y vamos a utilizar el subjuego de caracteres generales aquí. Hay como brevario cultural. UTF-8 es un estándar internacional. UTF-8 es el estándar internacional de juego de caracteres. Existen dos juegos de caracteres genéricos, UTF-8 y el otro es el ISO 9001. El ISO 9001 es básicamente lenguaje inglés. Solamente tiene las letras como las conocemos, pero sin la N y no tiene acentos, no tiene apóstrofes. Bueno, apóstrofes sí tiene, pero acentos no. ¿Es como la programación normal que es la de in case, then, if? ¿O es esa parte? ¿Cómo? Es como la programación del ISO 9001. Es como la programación que viene if, then, case. No, es totalmente diferente. No, es totalmente. If, then, case son instrucciones del lenguaje de programación. Entonces esa es esa parte. No, esta es que se llama ¿cuáles son los caracteres que cuando tú los escribes se van a almacenar o se van a guardar bien? ¿A qué me refiero? Es esto de acá. De que de repente, te voy a poner un ejemplo, que tú descargas un archivo que está muy fuerte en español, pero cuando tú lo abres aparece esto o esto. Ya. Es porque el juego de caracteres que está, con el que está almacenado eso está en otro formato. El ejemplo más clásico que les puedo dar de esta es el Excel. Porque en el Excel existe un tipo de archivos que se llaman archivos CSV o separados por coma. CSV es un acrónimo que significa Comma Separate Value, o sea, valor separado por comas. Ese archivo, se lo voy a mostrar con esto de nota más para que me entiendan. Bueno, nosotros estamos trabajando con archivos en general. Aquí arribita está este de aquí. Ese es el juego de caracteres. ANSI es esto. Es el ISO 9001. Es un juego de caracteres general, pero la característica que tiene ese juego de caracteres es de que solamente tiene las letras sin la N, sin acentos, ni acentos normales circunflexos y lo que se llama el poisson, que es para el francés. Esos no los tienen. Si tú tratas de escribir cualquier otro lenguaje que no sea inglés, lo va a tratar de entender como Dios le dio a entender y te puede utilizar cualquiera de esas dos cosas. Sí, cambia los caracteres. Y entonces ese es el juego de caracteres. UTF-8 es el otro estándar internacional. UTF-8 sí tiene todos los caracteres genéricos de las lenguas románticas, lo que es español, inglés, portugués, francés. Eso sí lo tiene UTF-8. UTF-8 además tiene un conjunto de sublenguajes, que son los que, si se dan cuenta, dice UTF-8-N4, y otra vez, pero después empiezan a salir como que ciertos subtipos. Porque sí hay ciertos símbolos que no están en todos, como por ejemplo el polaco, el romano,
en escandinavo, ¿cómo se llama? En sueco, etcétera, tienen ciertos símbolos que no tienen los demás. Entonces, si tú sabes que la información que te va a alimentar tu usuario va a estar en polaco, tienes que utilizar el sobrenombre polaco porque va a tener símbolos que no están. Hay otros juegos de caracteres que no están aquí, que no son del Hotel Jarocho, porque existen juegos de caracteres especiales para ciertos lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje, lo que es el chino normal, chino mandarín, chino simplificado, japonés, etc. El chino mandarín y el chino simplificado tienen ciertos símbolos que no tienen los lenguajes en español. Y el japonés se divide en katakana y hiragana. Entonces hay grupos de caracteres que no aparecen en los demás. Y hay juegos de caracteres especiales para ellos. Entonces sí tenemos que definir cuál es el juego de caracteres que vamos a utilizar para que cuando nosotros ingresemos la información no haya ese tipo de problemas. Este es para toda la base de datos. Si tú quieres cambiarle a un campo o a una tabla, también se puede. En específico, yo quiero que de esta tabla nada más utilice este juego de caracteres, también se puede. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Adelante. Entonces, pues una vez que ya tengamos esto, ya podemos cerrarlo por acá. Y de este lado ya va a aparecer que el nombre de nuestra base de datos ya cambió. Ya se llama local de investigación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos para acá. Aquí lo que va a pasar es que precisamente dentro del orden, porque es un orden en el que tienen que ir, es cómo se ordenan los pasos que nosotros debemos de seguir para convertir esto en necesario. Lo primero y más importante es detectar si tenemos entidades fuertes y débiles. ¿Por qué? Porque el primer paso es crear las entidades fuertes. Aquí dio la casualidad que las 5 entidades se están definiendo como entidades fuertes. Porque precisamente, pues sí, pueden estar por separado, no pasa nada. Aunque si lo vemos desde un punto de vista más, digamos, específico, este es débil y este es débil. No sé si se entiende por qué. A pesar de que no están dibujadas así, no sé si se entiende por qué las dos son débiles. Porque dependen una de otra. Exactamente, la nota depende de que un programa exista y el comentario depende de que la nota exista y que el oyente lo haga. O sea, estas dos son muy circunstanciales. Yo puedo crear oyentes, programas y categorías sin ningún problema, pero la nota no la puedo crear si no hay un programa y el comentario no lo puedo crear si no hay una nota y un oyente. Entonces, estas dos son débiles, porque también vean cuáles son las relaciones que hay acá. Aquí es de ninguno a varios, aquí es de ninguno a varios. En cambio, los otros tienen una terminal del 1, y aquí la categoría es especial porque se puede relacionar con el. Pero ¿por qué ahí entonces no la aparece con... Ah, no, ya me confundí. Con el doble recuadro, porque ¿Con el doble recuadro? Porque es una buena pregunta y es una observación bastante interesante. Lo que sucede es que las entidades débiles se refieren, lo que significa es que es una entidad que como tal debe de existir y solo existe con la relación. Pero da la casualidad que dentro de la representación del modelo de tablas no hay una forma de decir esta es una tabla fuerte y esta es una tabla débil, más que cuando tú creas las llaves foráneas. Entonces, como aquí no las podemos representar, hay veces en las que todo lo representan con entidades fuertes para evitar problemas y evitar susceptibilidades nada más. Pero sí podemos fijarnos nosotros en cuanto a lo que viene siendo la cardinalidad de las tablas para saber si es fuerte o débil, porque eso sí también se puede hacer. Nada más es una segunda representación de lo mismo. Si tú no dibujas una entidad débil, no quiere decir que tu diagrama esté mal, sino que simplemente bajo tu percepción todas son importantes y todas son fuertes. No hay ningún problema. Ya cuando se convierten en tablas es cuando van a empezar a detectar ciertas cosas, que es lo que vamos a hacer ahorita.
Entonces, vamos a irnos por el orden que nos dice que vamos a irnos por partes. Todas son partes. Entonces, de este lado, se tienen que crear las 5 tablas iniciales. Es programa, categoría, nota, comentario y relleno. Para crear una tabla, se selecciona este icono que está acá, que les dice colocar una nueva tabla. Ahí lo que vamos a hacer es que seleccionamos y la podemos agregar donde nosotros queramos. Lo que va a pasar es que si le damos doble clic aquí, luego lo que va a pasar es que aquí abajito va a salir la configuración de la tabla. Aquí debemos de colocar el nombre de la tabla. Entonces aquí es un programa. Un detalle, como les había yo mencionado también desde la semana pasada, lo que sucede ya a partir de acá es de que como estamos manejando ya un lenguaje de programación, los nombres de las variables, de las tablas, los atributos, todo esto, tienen que estar en inglés, porque el lenguaje con el que se maneja el propio lenguaje SQL, pues es inglés, entiende caracteres ingleses. Si nosotros tratamos de escribir alguna variable con acentos, ñes o nombres de tablas con eso, no necesariamente me va a marcar un error, pero es posible que cuando lo trate de ejecutar me salga un error, porque el mismo sistema no está diseñado para aceptar nombres de variables que no estén escritos en inglés. Entonces, para evitar problemas, yo sí les sugiero que lo hagan de esta manera. Vamos aquí a la categoría. Y es lo mismo, damos doble clic. Y ya lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos la categoría. Aquí viene diciendo anotar. Comentario. Y lo que viene siendo el oyente. Ya tenemos las 5 entidades iniciales: el programa, el oyente, la categoría, los comentarios y las entradas con las notas del programa. Ya tenemos las 5 entidades, ninguna tiene nada. Vamos a irnos por pedacitos. ¿Okay? Aquí literalmente es escoger cualquier entidad con la que quieren empezar. No hay un orden, pueden empezar con la que quieran. Lo único que me dice, por ejemplo, el sistema es que lo primero que tengo que hacer es detectar cuáles son los atributos primarios de cada una de las tablas. Aquí vemos que el programa, su clave es el nombre, porque no se va a repetir. El oyente es el correo electrónico, porque no se va a repetir. De la categoría también es el nombre, porque no se va a repetir. De la nota es el título, porque no se va a repetir. Y del comentario es el ID o el identificador. Aquí lo único que sucede es lo siguiente. Habíamos visto, ya habíamos hablado anteriormente de que en esta representación el elemento único sirve para identificar lo que yo interpreto como que es lo que identifica a esa entidad, a esa tabla. Pero muchas veces hay que tener cuidado cuando nos vamos a convertir a la tabla, por algo muy sencillo. En el caso del programa, vamos a empezar con el programa. El programa me está indicando que tiene 2 campos importantes que son el nombre y la descripción. ¿Ok? Pero el nombre es un texto. ¿Qué es lo que sucede aquí? El texto tiene una situación muy particular dentro de ese cuello. ¿A qué me refiero? Vamos a ponernos este. Para el sistema esas dos cosas son totalmente diferentes.
Porque es la misma palabra, es el mismo conjunto de letras, sí. Pero el hecho de que estén escritas en mayúsculas y minúsculas hace que para el sistema esas dos cosas sean totalmente diferentes. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros queramos manejar un elemento de texto como algo que sea una llave primaria. En el caso del CURP y el RFC es más controlable porque todo se coloca en mayúsculas. No hay minúsculas, entonces no hay pierde, no hay forma de que yo lo escriba de diferente manera porque todos son mayúsculas. Pero aquí no, aquí tengo un problema. El nombre del programa se puede escribir como se le dé la gana. Y yo puedo escribirlo de tantas combinaciones como letras hay acá. Y son diferentes posibilidades de entrada y el sistema nos va a decir, esa cosa es otro programa. Entonces yo tengo que tener cuidado de identificar si vale la pena seguir conservando ese elemento o yo dentro del diagrama de las tablas, yo hago una adecuación y una modificación para agregar un identificador único a mi. Eso es una regla muy importante, porque siempre les va a suceder. Hay veces en las que siempre nos va a decir, es que tal cosa no se va a repetir. Pero aquí, como yo en mis clases de programación también lo digo, aquí el detalle es de que si lo quieren manejar de esta forma, pues es un campo de texto, es literalmente le tienen demasiada fe a la humanidad. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con el que le tienen mucha fe a la humanidad? Que tienen fe de que nadie va a hacer esto. Pero no necesariamente sucede. A nivel de programación, de lenguajes de programación y diseño de sistemas, hay una regla importante que es que tienes que hacer el sistema anti-usuarios. No es pro-usuarios, es anti-usuarios. Tienes que generar todas y cada una de las posibles situaciones en tu cabeza para que digas, no, es que esto si lo dejo, a algunos usuarios se me va a poner otra cosa. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, se hace lo siguiente. En el programa, aquí en el programa lo que voy a hacer es crear una llave autoincremental que se va a llamar ID programa. Esa sería mi llave primaria. ¿Okay? Sí voy a dar de alta el nombre del programa. Y le voy a decir que es no nulo y único. Estos que están acá, estos simbolitos que están acá, son las restricciones de cada uno de los campos, de los alumnos. Campo, columna, atributo es lo mismo. Este que es el PK, lo que quiere decir es llave primaria, es primary key. El que esté marcado con este cuadrito, en esta columna, es la llave primaria del tabla. Es la que me va a servir como identificador indiscutible. ¿Cómo la agregó? Nada más le das clic acá en el de hasta derecha, que es ahí, sí, que es autoincremental, Ahí hay una situación muy particular, porque el mismo sistema te detecta que si tú generas una llave autoincremental, ese atributo por defecto te lo toma como llave primaria, pero por una situación muy, muy específica. Y es que dentro de la tabla solo puede haber un elemento incremental, no puede haber varios. Pues como no puedes tener más de un campo incremental, si tú marcas que un campo es incremental, la tabla o el sistema interpreta que esa es su llave primaria. Porque como es única, y lo que sucede es de que el elemento incremental genera como un espacio de memoria dentro de la tabla para estar guardando el número subsecuente. Entonces, como lo guarda automáticamente la tabla, identifica que ese es su atributo primario. Ok, y entonces para el segundo campo, ¿ese lo arreglo? Este de acá, sí, le vamos, el de name, sí. ¿Nos puede decir qué significa cada uno? Sí. PK significa primary key o llave primaria. NN significa no null. Todo campo que esté marcado por NN es obligatorio. Todo campo que no lo tenga marcado es opcional. UQ significa unique o único. Ahí son los campos que no queremos que se repitan el valor en ese atributo.
¿Esas son iniciales en inglés de lo que significa en español? Sí. Sí, ahorita también. Es que ahora estoy arreglando los campos y no sé cómo me agregó otro campo aparte del nombre. Yo quiero comprar, parece. Ahorita aquí estoy poniendo las condiciones que me recuesten. Lo que pasa es que cuando si ustedes aprendan el espacio del blanco que está debajo de uno que tiene encargado, cuando fue para Y entonces, ¿cómo lo puedo eliminar? Porque clic derecho. clic derecho. Clic derecho y ahí es el derecho. Profe, ¿vale? Para entrar. Es el workbench el que se Es los enlaces que nos mandan, ¿no? Sí. Entonces hay que descargarlo. Sí, ese es el que aquí de donde se selecciona el sistema operativo, el pone Windows. Aquí. A ver, mira, a ver. ¿Y ya la tienes descargada? Ajá. Y la descargas y aquí estamos. Oiga, profe, pero también tenemos que tener instalado el servidor Sharp o es eso. El Sharp, ya cuando vayamos a trabajar, ya la siguiente semana con consultas, sí. Ahorita ahorita nada más instalar el OneNote. Ahí, ¿cómo se llama? En la página de Sharp. Hay un textito que dice no text. Y ya está. Se descarga. ¿Va a ser examen práctico, verdad, profe? ¿Manda? Vamos a tener examen práctico. Examen práctico no. El práctico se los estoy evaluando con las actividades. ¿Es el primer parcial es hacer como esto, como acá? No. ¿O eso es hasta el segundo? Al presencial. A ver. ¿Cómo está esta parte de los? El examen ya está. El examen está, como les había mencionado, está programado para estar abierto. ¿Es esta semana que viene hasta la otra? No, de O esta semana, sí, es la próxima semana. Sí, es la próxima semana. El 25 al 28. Ajá. Estamos a 21, estamos a 21. Sí, porque a partir de la próxima semana es donde les tienen abiertos a ustedes los exámenes, porque es semana sí. Entonces, los exámenes, no solo de esto, sino de todas sus demás materias, están abiertos desde la siguiente semana. Deben estar abiertos del 25 al 28. O sea, de lo que viene siendo el miércoles al sábado. Tienen 4 días para presentarlos. En nuestro caso, ¿qué es lo que sucede? Los exámenes, tanto este como al final, no van a ser prácticos. Son exámenes teóricos, son de preguntas de opción múltiple, de relacionar, de completar las ideas, de cosas, o identificar qué es lo que está pasando en una problemática. De eso se trata. ¿Por qué? Porque la parte práctica se les está evaluando con las actividades. Por eso las actividades, cuando se suben, como la primera que les puse, tienen el porcentaje que tienen. Ahí dice que la primera actividad es el 5%. Las demás pues van a ir teniendo los demás porcentajes. Entonces, la actividad que les voy a dejar hoy para la siguiente semana es la evaluación práctica de esto. Porque les voy a dejar un programa, un problema, un diagrama, y ustedes tienen que hacer eso. Y con eso se va a abordar esta parte. O sea, la parte práctica se les va a estar evaluando con las actividades que les evalúan. No se los voy a dejar directamente en el examen. ¿Por qué? Porque el examen es totalmente en línea. Entonces, no tiene diferencia que yo les mande una tarea a que les diga que lo hagan en el examen. Entonces, para evitarnos susceptibilidades, yo siempre separo las dos cosas. El examen es más que nada teórico y las actividades están para que no haya ningún problema. No sé si tuviese algún detalle con eso. ¿Van a ser como los quiz? Sí, de hecho sí. Ah, ok. Las preguntas son así de esta cosa que es, o completa la idea, o relaciona los... Me refiero a que si me equivoco lo puedo volver a repetir.
No, y si el examen es solamente una oportunidad. Lo que sí es que como va a estar abierto del 25 al 28, si por ejemplo lo están haciendo en blanco y se les va la luz, se les va el internet o lo saca el examen, porque a veces sucede, ya no pasa nada, sí mando un mensajito a través de Teams o a través de la propia plataforma para que yo borre el intento y lo puedan volver a iniciar. Porque como nada más tienen un intento, si se quedan a la mitad y no nos avisan, no nos enteramos nosotros, pues obviamente el intento queda registrado hasta donde llegaron y el resto de preguntas que no contestamos quedan así. Entonces sí tengan en mente, no solo conmigo, sino con todas sus demás materias. Si les pasa, traten de conectar rápidamente a su docente o al instituto académico para que refresquen. Regresando aquí entonces. UQ lo que significa es unique. Los campos que se marcan con UQ quiere decir que son campos únicos. El valor que esté ahí no se va a poder cambiar. Aún tenemos esta situación con los nombres, pero bueno, es más controlable que no pueda repetir esto a que no pueda hacer combinaciones. El B se llama binary, es un elemento binario. Aquí, básicamente, lo único que hace esa cosa es que cuando yo ordene palabras por letras, primero van a ir los que están en minúsculo y después los que van en mayúsculo. Es lo único que hace. Porque si no, por defecto va mayúscula y después minúscula. Si activo esa cosa es al revés. Primero minúsculas y después mayúsculas. Con binary. Sí. Pero de hecho ya casi ni se usa. Porque lo que sucede es que generalmente se ordenan por otros campos que no sean el nombre y se pueden ordenar de formas bastante particulares. UN lo que significa es un signet. Si se acuerdan lo que estuvimos platicando la semana pasada de los tipos de datos, los elementos que son los enteros, los dobles, este tipo de cosas, pueden ser con o sin signo. Cuando es con signo es porque pueden tener el -1, -2, etc. Si yo marco un campo como un signet, quiere decir que ese campo solo puede ser ceros o números positivos. No hay números negativos. No se lo sabe. No, es que, bueno, ayer a mí me salía marcar un error de estos que decían. Que necesita los complementos de C++ 2019. Ah, sí, tienen que descargarlos. Pero yo me inicié la máquina y ahorita ya no puedo estar funcionando. Pero es muy probable que reinicies en tu máquina se haya actualizado. Ah, no. Lo que pasa es que los complementos de C++, por eso, de hecho también allá arriba en los enlaces también están. Sí, sí. Ahí les puse los complementos también. Entonces, si les marcas error, es porque tienen que instalar todos esos complementos. Los errores también están en la liga. O sea, esto es. Aquí es lo que viene siendo la información del curso. Les comparten precisamente en contenidos semanales este apartado de acá. Aquí. Ese que dice Microsoft Visual C++ redistribuible. Hay que descargar este. Si les marca el error, hay que descargar este. Descargan este de aquí arriba, este primerito. Y si les sigue marcando el error, van instalando los demás. Porque estos de acá son precisamente como que los más importantes. Entonces, por eso, como que las barras, bueno, las letras de las barras de título se ven como que selladas. Sí, es por eso. Es por ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que esto lo que agrega son complementos del entorno visual de Microsoft para que tengas soporte. Lo que pasa es que el programa está hecho en Visual Basic y en .NET. Pues obviamente necesita los complementos visuales y no se va a ver como una versión antigua del programa. Entonces ya cuando lo pongan así, ya dependiendo del sistema operativo que tengan, pues va a cambiar lo que se conoce como el look and feel, que es el entorno diferente de cada versión del sistema operativo. Digamos que entonces las primeras son las más actuales. Sí, la del 2015 a 2022 es la más completa. Pero si le sigue marcando el error, pueden descargar estas tres. Pero por ejemplo, vean lo chistoso, porque es esta y aquí dice ya no se admite y ya no se admite. O sea, es esta de aquí arriba y si se los pide, esta. Solo son esas.
aquí te das todo el bonchezote, porque estas ya no las utilizo, porque ya están muy antiguas. Entonces nada más son esas. Ya con eso, pues ya pueden abrir el Word sin ningún problema. Entonces, regresando a mi programa. UM ya habíamos dicho que es un signo, que es con signo o sin signo. Palomeado es sin signo. Palomeado sin signo. Sí, palomeado sin signo. Si no está palomeado, acepta números negativos. Si yo lo palomeo, solo admite de ceros hacia arriba. Sí, bueno, o sea, mi duda. Todo lo que está palomeado o activado es lo que está eligiendo esa categoría. Exactamente. El ZF significa cero fil. Cero fil es una situación muy específica de los números enteros. El cero fil lo que quiere decir es que si yo tengo esto, un entero de 4 posiciones y yo quiero guardar el valor 1, lo que va a hacer cero fil es de que los otros 3 nos va a llenar de ceros a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda. Entonces va a llenarlos como si fuera. Es lo que habíamos visto la otra vez, que son lo que se utiliza para los folios. Ah, ya. De 001, 002, 003, 005 y así sucesivamente. Ese campo es el 0 fijo. Si yo lo marco, se guarda así. Si no, se guarda normal. El AI es un elemento especial, eso lo puede haber uno. AI lo que significa es autoincremental. El campo que se maneje de esta forma, en primer lugar, solo puede ser entero. No puede ser de otro tipo u otro tipo de dato. Es entero o es entero. No puede ser cadena de texto, no puede ser fecha, no puede ser hora, no, tiene que ser entero. Aquí lo que quiere decir con autoincremental es de que internamente la tabla va a guardar un registro de ese número que cada vez que ingrese un valor va a ir aumentando. Y este número es el que va a servir como un identificador de la tabla. ¿Por qué? Porque es la misma tabla la que está llevando un control de la memoria. Ella sabe dónde se quedó. Yo sé que el que sigue es el artículo 5, yo sé que el que sigue es la persona número 10. Es como lo que veíamos en la tarea de los indexados y todo eso. Es el índice específicamente. El AI es ese autoincremental, es un índice autoincremental. La tabla lo maneja. Va generando solito por índice. De hecho, ese campo, cuando se inserta información, si no lo ingresa el usuario, la tabla ya sabe cuál es. Porque ya lo tiene guardado, ya tiene la memoria del computador. No sé si quede claro o si ves alguna duda con el problema. ZF que es. Cero fijo. Cero fijo. Cero fijo. O sea, es el que hace. Es el que rellena con ceros a la izquierda. Por eso se llama cero fijo, rellena con ceros a la izquierda. El último campo, que es el G, ese significa generated. Eso que está acá. Generated, o sea, es que ese campo es lo que veíamos en el modelo del teatro, que son los campos calculados. Es un campo que está ahí en la tabla, pero no está al mismo tiempo. Me explico. Lo que yo marco con eso quiere decir que va a ocupar una fórmula para que cuando yo consulte la tabla, ejecute la fórmula y me devuelva un valor. Pero no es que ese valor siempre esté almacenado en la base de datos, no. Sino lo que va a pasar es que cuando yo busque la tabla y vea qué es lo que está almacenado, es cuando va a ejecutar la fórmula. Ese valor no se guarda, lo que se guarda es la fórmula. ¿Okay? Es como, por ejemplo, cuando programas en los que veíamos las integrales, por ejemplo, metíamos la integral y todo el resultado. ¿No? Como tal, no, porque no es una lógica reactiva. La gran diferencia con eso es de que Excel y otros programas funcionan con algo que se llama programación de lógica reactiva. O sea, siempre va a estar ahí esa cosa, pero si tú cambias el dato que está en cierto lugar, el valor que está en otro cambia automáticamente. Esto no lo hace. Lo que sucede es de que como es una base de datos, el campo generado, o que se marque con esa palomita en esa columna,
Va a cambiar el valor no cuando tú modifiques el otro, sino cuando tú vuelvas a realizar la consulta de la tabla. Porque las tablas aquí en la base de datos se manejan con lo que ya habíamos visto de los tipos de datos. Bueno, el programa de instalación tiene un root password y un repeat password. Pero aquí tú estás instalando todo. Tú estás instalando el servidor. No lo puedo. Si lo vas a instalar así no hay ningún problema, nada más. De hecho, estás instalando el servidor, no el workbench. Es que son dos cosas diferentes. No debí de haberme decidido este semestre. No, aquí descargaste lo que descargaste fue el servidor nada más. Si quieres descargar el servidor, también se puede con todo lo demás, también se puede. Lo único que tienes que hacer es ir Pero te lo aconsejadora. aquí a No, fue la migración de Pero me cortaron. migración del modelo. ¿Sí? Estaba mal. No me dejaron. Es que no se te ve la diferencia porque como siempre lo traes chino, está corto, pero me imagino que ya... Pero en chino no quiero. ¿Sí? Y aquí cuando se empiece a instalar, te va a preguntar qué tipo de instalación quieres tener. ¿Cuál es el problema? Va a ser Ah, pero aquí no te da la ¿Hiciste lo de cálculo? Me faltó lo último. Ah, dice María, yo voy a instalar los Windows. Ah, A mí me faltó lo de, sí, yo no supe el último que decía de lo de la partícula. No, o sea, el que trabajamos el otro día, no lo terminamos. Ese ya se dejó. Ese dice, Faltaron dos Ya tiene el días. servidor total de MySQL, desde el champ. ¿Dónde? Tiene el MySQL propio. ese yo no lo vi. O sea, no, como la Ah, sí, la verdad es que lo entendí. de Ah, es que no había entre el grupo. De hecho, cuando yo tendría Yo utilizo Sham, pero porque yo Ustedes como iban a programa quedarse en la. como Van a PHP, entrar a las luego el escuelas. servidor de MySQL es el otro. De veras. Ya ni nos dijo nada, ya no nos contó. Pero dice que es una de las reuniones de datos y cosas. Dijo que no, pero no se veía bien. Porque es de Pero ese me- máquina. Pues dijo que Aquí hay mucho trabajo. Efectivamente, ya fue. No de puede. 7 Yo no puedo. ¿a qué hora entras a trabajar? Entonces, regresando para acá. ¿Ya lo pudiste sacar? Entonces, aquí qué es lo que pasa, que ya tenemos lo que viene siendo el nombre y luego vamos a agregar lo que es la descripción. Si se acuerdan, las reglas son que vamos primero por lo primario y lo simple. Entonces ya terminamos aquí por ahora. Vamos a irnos a la categoría. En la categoría pasa algo muy similar en el anterior. Es preferible crear el elemento autoincremental, colocarle aquí un nombre y aquí una descripción. Eso que le puse de 255 de qué. Lo que está entre paréntesis, hay ciertos tipos de datos que tienen paréntesis, que lo que indican es el número de elementos que quieres de ese tipo de datos. O sea, aquí lo que está diciendo es que es un bar chart de hasta 255 caracteres. Puedo escribir hasta 255 caracteres. Pues de 1, 2, 3, 5, 10, 20, el tope es 255, porque es el tamaño máximo que tienes.
O sea, el bar chart es algo así como, si lo quieren ver en términos de redes sociales, es como tweet y medio. Tiene una longitud de tweet y medio, por ejemplo. Entonces ahí tenemos la categoría, el nombre y la descripción. ¿Okay? Y aquí me dice que también tengo que colocar aquí la imagen también la vamos a guardar como un elemento de 255 caracteres. ¿Por qué? Porque lo que se va a guardar es la dirección en donde está la imagen. Tiene que ver en qué carpeta, cómo se llama el archivo, la extensión, todo. No voy a guardar el archivo en la base de datos. Lo que voy a guardar es la dirección o el nombre del archivo de dónde está esa imagen. Eso tenganlo en cuenta porque ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Los tipos blog ya no se utilizan. Porque si quieren utilizar el blog, además del blog, tienen que guardar cuál es la extensión del archivo. ¿Es algo así igual como el Excel que se le puede dar la dirección a la imagen, a una celda? Sí, es eso. O sea, cuando tú, en sistemas computacionales y en ingeniería en general, cuando tú defines un campo para una imagen, es un campo de texto que lo que va a guardar es la dirección en donde está ubicada la imagen. Puede ser una dirección local o una dirección de internet. Es la imagen http://. Para ya no tener todo, ¿no? Exactamente. Okay. Para que ya no lo guarde tu base de datos, sino que alguien lo tiene. Yo nada más hago referencia de que lo vas a jalar de ahí. Okay. Y es para eso. Ya terminé con la categoría porque si nos vamos para acá vamos a ver de que esto ya son relaciones, no tiene nada que ver, todavía no vamos para allá. La nota tiene ese título, contenido, el resumen y la imagen. Aquí pasa exactamente lo mismo que en los anteriores. Lo que va a pasar es que genero lineal incremental. Y lo que le voy a colocar aquí es de que el nombre, bueno, aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner el título de la nota. Y aquí sí les voy a decir algo muy especial, por lo siguiente. Los títulos de las notas háganlos más pequeños que el resto del texto. No, sí. Sí, para que no te pongan la nota del título, ¿no? Exactamente. Lo que sucede es de que los títulos de las noticias son más cortos que el cuerpo de la misma. Ahí obviamente pues el título no tiene, el título sí le puede ser, no pueden medir un tweet. ¿Para qué? Para que luego no te, y se los pongo de la siguiente forma. Recuerden lo que les dije, que el sistema tiene que ser audiovisuales. ¿Cómo se llama tu nota? Feria de los Fenique Toluca 2023. No, bienvenidos a la Feria de los Fenique 2023. ¿Para qué te doy el cuerpo de la nota si me estás escribiendo todo el título? Entonces, ese tipo de cosas lo que pueden hacer ustedes es acortar el número de caracteres para que la longitud del título o de ese elemento en particular no se exceda. Entonces, por eso lo que pregunté a su compañera de ¿por qué el 255? Es por eso. Ustedes pueden acortarlo y decir, no, es que el título solo puede medir 70, 80 caracteres de largo, no más. A pesar de que pueda soportar los 155 el tipo de datos, yo te estoy limitando. Eso sí lo pueden hacer. Aquí me estoy poniendo muy pendejo, así que sí, vamos a dejarlo en limitado, porque si 145 caracteres en un título, bueno, casi no tengo demasiado. Ya tenemos el título. Y aquí dice contenido, resumen de imagen. Ahora sí, lo que viene siendo el abstract, que es el resumen, ese sí lo pueden dejar de 255 caracteres, un tweet. Ese sí no es ningún problema. Pero el contenido, o lo que es el texto, guárdenlo de esta manera. El texto. ¿Por qué se guarda así y no con el bar chart? Recuerden lo que habíamos visto. Por la longitud, ¿no? Exactamente. La longitud máxima del bar chart es de 255 caracteres. Pero las notas a veces pueden ser kilométricas por tener imágenes, enlaces y chorro mil cosas. Y es eso. O sea, una noticia en comparación con el resumen de la noticia y el título es muy desproporcionado. O sea, son tipos de datos diferentes. El tipo de dato que se suele utilizar para textos largos es texto. ¿Cuántos caracteres puede tener text? Text
No es tanto caracteres, sino texto. Text tiene alrededor de 4 gigas, más o menos, 4 gigas de texto. El equivalente de Word es como escribir el Quijote. O sea, es tener un texto del tamaño del Quijote de la Mancha. O la Biblia, cualquiera de las dos. Ese es la longitud. El long text es aún más grande, es como tener toda la biblioteca de Alejandría ahí guardada. O sea, es una cantidad brutal de texto. Entonces, pues ya tenemos título, resumen, y va a pasar lo mismo con la imagen. O sea, ¿La imagen también se guarda como texto, profe? sí. Esa era mi Como pregunta. dirección, dice. No, es que lo que dijo dirección, pero esa era mi pregunta. Lo que guardamos es la dirección de la imagen, no la imagen. Entonces escribe como un bar chat y ya escribe ahí la dirección. Sí. Aquí no me voy a cambiar el lugar de la imagen. Ahí está. Los únicos que me hacen falta ahorita son el comentario y el pendiente. Aquí el comentario, pues por lógica me está diciendo hay un comentario. Pues no hay ningún problema, hay un Sería comentario. por text, ¿no? Podría ser por text, el comentario. No, la llave primaria. Ah, vale. No el texto, la llave primaria en general. La llave primaria me dice que es un ID de comentario, pero ese sí es entero de implementar. El otro campo, pues ya es el contenido del comentario. Ah, Y ese sí ya es un varchar de los 55 que no puede ser nulo. No tiene caso que yo genere un comentario blanco. Sí o sí tiene que tener algo ahí escrito. Entonces ahí está. Ya tenemos 4 de las 5 tablas iniciales. ¿Y qué pasa si no le agrego ninguna? ¿Sí se dice atributo a los campos de la tabla? Son restricciones o Ah, restricciones o atributos de la columna. ¿pero qué pasa si no le agrego ninguno? No pasa nada. Ah, Nada más el único detalle es que si tú no marcas esta columna de NN, ajá. quiere decir que ese campo se guarda. La diferencia, vean cuál es. Los que sí lo marcan, vean que lo que está al costado en la primera columna de la representación visual, les coloco un diamante completamente azul. Si tú no lo marcas, nada más es el contorno azul y el relleno está en blanco. Eso lo que quiere decir es que los diamantes completamente azules son campos obligatorios de esa tabla. Los que están nada más con lo que viene siendo el perímetro del diamantito, quiere decir que es un campo opcional. Exactamente. Lo puedes o no llenar, no pasa nada. Entonces, ahí nada más ese es el detalle. Si dejan un campo así, es porque ustedes están dando a entender que ese campo para esa tabla es opcional. Si no lo da el usuario, no pasa nada, es opcional. Entonces, aquí es obligatorio. Son como los campos cuando te ponen a rellenar en las. Exactamente. Te ponen el asterisco que sí son obligatorios. Exactamente. Aquí, los que estén con azulito, hagan de cuenta que tienen el asterisco. Los que no son los que, no lo pongas así. No importa. Un ejemplo puede ser que cuando estén dando de una tabla, en una dirección, por ejemplo, que tenga calle, número exterior y número interior. El número exterior es obligatorio, pero el número interior es opcional. Si no lo dan de alta, no pasa nada. Sí, vivo en el número 200, pero no tengo número interior porque eso no es mi casa. Pero si la casa es un complejo de departamentos, sí vivo en el número 200, departamento 1A. Bueno, pues eso sí. Pero si no pasa nada. Después queda el listener. El listener, bueno, es digamos, la entidad más compleja de todas. Porque aquí el listener, ¿qué es lo que tiene? Le vamos, aquí sí puedo, para que vean si puedo dejar el email como un bar chat de 255 caracteres. Ahí sí puedo dejar el correo electrónico. ¿Por qué? Porque el correo electrónico, los correos electrónicos siempre se guardan en minúsculas, no hay forma de que se guarden en mayúsculas, siempre son minúsculas. Entonces no hay pierde. ¿Y ese mismo lo deja como la llave primaria? Sí, porque el texto no se puede repetir. A diferencia de lo que sucede con a diferencia de los demás, es que en el caso del listener, como sé que el campo es un texto
que solo se puede escribir de una cierta manera, pues no va a cambiar. Entonces sí lo puedo tomar como verbo primario y no pasa nada. Lo mismo pasa con el CURP y con el RFC, porque el CURP y el RFC siempre son en mayúsculas con números. Nunca se escriben en minúsculas con números y no hay combinaciones. Pues o todas mayúsculas o todas minúsculas. No hay forma de que yo lo guarde de otra manera. Y sí podemos ver o sí podemos hacer nosotros una configuración posteriormente en las bases de datos más avanzadas para hacer de que el campo no pueda ser mayúsculo, sea simplemente minúsculo, porque se puede sumar. Entonces, la diferencia entre el listener y los demás es que los demás que estaban tratando de manejar el nombre del programa, el nombre de la categoría, el título de la nota, o lo que viene siendo bueno, sí, nada más esos tres, que estaban tratando de tomar un texto que sí es ambiguo porque se puede escribir como sea. Esas tres tablas son las que tenían el problema, porque como el campo que se estaba marcando en el diagrama se puede escribir de forma ambigua por lo que les puse aquí en la pizarra, es mejor que yo cree un atributo propio de la tabla. Entonces, y esa es una regla muy genérica. Por lo general, en el modelo relacional que es este de tablas, las llaves primarias por lo general son textos, son números, perdón. Para que sea texto, tiene que darse una condición muy especial, que es la que les decía, que ese texto solamente tiene un formato definido, no hay forma de que se escriba lo mismo de diferentes maneras, no es ambiguo. Por eso se quedó el correo, porque el correo siempre lo mismo. Pero bueno, es que por ejemplo el de aquí, el del INTEC, el mío lleva una mayúscula. Pero cuando es la primera letra, supongo. No, de las últimas. Es que si tratas de entrar con tu correo y es que a veces se le termina completamente ejemplo. Sí. Sí, lo que pasa es que cuando se los envían con mayúsculas nada más es porque así lo formateó el correo electrónico cuando se los envía, pero si ustedes lo escriben en puras minúsculas también les deja entrar, porque el sistema cuando lo registran por defecto lo baja a minúsculas. O sea, la mayúscula y la minúscula del correo no hace que sean correos diferentes, sigue siendo el mismo. Porque cuando llega al sistema de correo electrónico, por debajo hace lo que se llama lowercase. Lo que está en mayúscula, lo apachurra minúscula. En el CURP y en el RFC pasa el efecto inverso. Si tú lo guardaste con letras minúsculas, cuando tú lo obtengas por defecto te da el uppercase, te lo sube a mayúscula. O sea, esos tipos de campos son campos especiales porque evitan la redundancia de esto. Pues eso sí se puede. Entonces, en el caso del listener, que es el oyente, pues está bien que sea correctorio, no pasa nada. Y tenemos lo que es el username, que también aquí voy a colocarle también una restricción. ¿Qué tan largo quieren que sea el número de usuario? Y ahí sí hay que pensar un poquito, así que yo no lo voy a dejar en 45 caracteres. Digo, una persona no va a escribir un número de usuario de 45 caracteres, seamos honestos. Si con trabajo pues se te olvida un número de teléfono de 10 dígitos, vas a escribir 45 caracteres. Hay personas, yo tengo un amigo en la fábrica que sí tiene su usuario así. Ay, Dios. Está bien, ya le decías la historia de tu vida, ¿qué le pones? Pero pues sí lo pueden como que mínimo, 45 como que chance. Contarlos esporádicos. La contraseña, este sí es un campo. Gracias. El password sí guárdalo como texto. Por la combinación. O no sabía. Ese es varchar de 255 caracteres. ¿Por qué la contraseña se guarda de esa forma? Este ya es brevario cultural y ya es usos y costumbres. La contraseña siempre tiene que guardarse de esa manera, porque por defecto las contraseñas no se deben de guardar en texto plano. ¿A qué me refiero? Si tu contraseña es fulanito 2345, en la base de datos no vas a ver el texto fulanito 2345. En la base de datos lo que vas a ver es un texto que no tiene el más mínimo sentido, pero que mide una cierta cantidad de caracteres. Eso se llama encriptación de información. Las contraseñas, por defecto, por seguridad informática, se deben de encriptar.
Entonces, como se encripta la información, y el campo de contraseña por lo general es un parche de 255, porque el encriptado siempre va a ser del mismo tamaño para todos. Entonces, para evitar los problemas, y ahí se pone 255 por el tipo de encriptación que se maneja, porque hay un chorro de formatos en el medio. Entonces, nada más déjenme de esa manera. Es como un debate cultural, ¿no? La fecha de registro y el avatar. En el caso del avatar, es lo mismo que la imagen, de hecho, es una imagen, es eso. La fecha, que es el register date, pues date. Entonces ese sirve como texto, ¿no? ¿Cuál? El avatar. Sí. Y ya los campos. Y ya los campos iniciales son esos. Así estamos. El listener tiene el email, nombre de usuario, contraseña, avatar y fecha de registro. Y ahí todos son varchars. El que cambia con la longitud es el nombre de usuario. Y el register date es un date, los tipos de datos. Date sirve para relacionar fechas. En los comentarios ya los tenemos, en las entradas, en las categorías y en los programas. Ya terminamos con esto por ahorita, pero ahorita viene lo siguiente, que es donde les decía, esta es el conjunto de tablas iniciales. Son todas, van a ver por qué. Porque las relaciones también pueden tener tablas. Sí pueden tenerlas, no es obligatorio, pero sí pueden tenerlas. Lo que sigue cuando ya hicieron la detección de las entidades fuertes, los atributos sencillos y los atributos primarios, es detectar si alguna de esas cosas, primero, tiene atributos compuestos. En este caso, el programa tiene un atributo compuesto que es horario, que tiene horario de inicio y horario de fin. En este tipo de situaciones hay de dos sopas. O guardan este o guardan este. No pueden guardar los dos. O guardan el horario como un conjunto de hora de inicio y hora de fin, o como dos campos que sean hora de inicio y hora de fin. Ya dependen de qué es lo que quieren hacer. Pero también tiene que ver con la lógica de la base de datos. El horario como horario de inicio y fin, no hay un tipo de dato que sea inicio y fin. O sea, tengo textos, tengo cosas de ese estilo, pero no tengo literalmente, pues, ahora sí que un campo que me permita almacenar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por defecto, en esta situación, este no se puede guardar, se tendría que poner estos dos. Entonces, al del programa, aquí, le coloco los campos, uno que se llama start, y aquí los voy a guardar como time. Les voy a decir que son números. ¿Qué es lo que? Time es tiempo. Sí, sí. Time lo que te permite registrar es hora, minuto y segundo. Obviamente el rango ya lo vimos que está súper gigante, pero si yo ocupo el rango de 24 horas es válido ya dentro. Entonces ahí yo puedo colocar el horario de inicio y el horario de fin de esa cosa en un formato de 24 horas. Es como la publicidad de... Tú puedes definir cuál es la fecha y la hora que no sé. Un detalle que también se me pasó en todos, pero se los comento de una vez, es lo que estoy yo haciendo con ustedes ahorita en vivo, que es comentar qué es cada cosa. Pero, en el caso de las bases de datos, eso no lo pueden omitir. ¿A qué me refiero? Exactamente. Vean que las tablas, cuando yo escribo directamente, aquí al costado le sale esta flechita, estas dos. Si yo le pico acá, va a salir este elemento que se llama comentario, pero es el comentario de la tabla. Es lo que mencionó su compañera, es la descripción de la tabla. ¿Qué es lo que se está guardando acá?
No, pues aquí se van a tabla donde se registran todos los programas de la del canal de radio. Es como para que salgan las nuevecitas cuando saques el curso. Por así decirlo. ¿Te ayuda para eso? ¿Te puede ayudar para eso cuando hagas un programa? Sí. Pero sirve para hacer otra cosa que se llama diccionario de datos. ¿Es como documentarlo? De hecho, es una documentación. Es la documentación de las tablas. Esto se me pasó por. Ahí voy a ser honesto, entonces se me pasó porque la verdad soy programador, se me fue. Y generalmente cuando programas lo menos que quieres hacer es documentar, pero sí se tiene que hacer. Pero yo tengo una duda. Por Adelante. ejemplo, si llegamos, por ejemplo, ahí de programación, se llena, se va almacenando, o sea, ese mismo número se hace relación con otra tabla. ¿Cuál tabla? O sea, para los usuarios, por ejemplo, que dice nombre, pero acá en el otro, el usuario, bueno, el email ya es de otra tabla, pero es del mismo usuario de acá. No, es que cada una de estas cositas son tablas diferentes. O sea, esta es la tabla de los programas, esta es la tabla de las categorías, esta es la tabla de las noticias, esta es la tabla de los comentarios de las noticias, y esta es la tabla de los oyentes del cosa más. O sea, por ejemplo, ahí en el de las noticias y en el de comentarios, no hay como una relación. Sí hay una relación, pero todavía no la hemos hecho. O sea, ahorita nomás estamos viendo las tablas aisladas. Pero bueno, o sea, yo lo que me refiero es de que, por ejemplo, si di el ID de la noticia tiene, o sea, se va a guardar, por ejemplo, no sé, la noticia de que voy a atropellar un carro, ¿no? Y en otro lado está el comentario de las personas sobre esa noticia, pero ¿cómo se va a identificar ahí? Es lo que vamos a ver todavía. Lo que pasa es que aquí nada más estamos yendo por pedacitos. Cuando estamos convirtiendo del diagrama a esto, tenemos que ir en un cierto orden como tal. Lo que estamos haciendo es que ya hicimos las entidades fuertes, los atributos primarios, los atributos sencillos de cada entidad. Ahora estamos yendo por pedazos. Ya fuimos con estos. Estos fueron los únicos atributos compuestos de todo el diagrama, que solo lo teníamos en la tabla. Después de esto, aquí voy a solucionar tu pregunta con un paso que tenemos que hacer de afuercitas, que es el de acá. Cuando nosotros vemos que tenemos un atributo multivaluado en una entidad, ahí no hay opción alguna, sino que tenemos que generar una tabla para ellos. O sea, por fuera, aquí se ve como un atributo, pero dentro de la representación relacional es una tabla aparte. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es esto. Lo que va a pasar es que el programa me está obligando a tener una tabla que se llama conductores. Que tiene su ID de conductor, porque se lo tengo que pegar, es una tabla, y tiene el nombre del conductor. ¿Qué es 250? Y no puede ser uno. Y si vamos aquí a la redacción, nos dice que la lista de conductores de un horario compuesto por la hora en la que dice estos programas, un programa puede escribir. Aquí, por ejemplo, en ningún lugar me dice que un conductor no puede estar en más de un programa. Tengo la lista de conductores, pero yo puedo decir que, no sé, José Ramón Fernández está en dos programas diferentes. O sea, no voy a dar de alta 2 veces a José Ramón Fernández, estaremos de acuerdo. Entonces, lo que pasa aquí es de que se tiene que generar una tabla intermedia. Ese atributo ya se va a convertir en 2 tablas diferentes, que se va a llamar conductor programa. Y aquí obviamente tiene su propio identificador único, porque lo tiene que tener. Pero es la identificación del programa. No, de esta tabla. Es de esta tabla. Ahorita voy a llegar a eso.
es de esta tablita, de esta relación. Lo que va a pasar es de que de este lado, ven que tienen estas dos opciones, este que es de 1 a 1 y este que tiene la patita. Lo que van a hacer es de que el conductor, esta se relaciona con esta y esta se relaciona con esta. Aquí lo que están haciendo es lo que me preguntabas, ¿cómo se relacionan las tablas? Es esto. Se genera esto, que es una llave foránea. La llave foránea es un elemento que se guarda en una tabla y apunta a las otras. Ahí lo que estoy diciendo es de que el registro o cada entrada de la tabla que se llama conductor programa tiene su número de identificación para hacer el registro de este número de identificación, que es el 001, me está indicando que el conductor 1 se relaciona con el programa 10, pero el siguiente me puede decir que el mismo conductor 1 se relaciona con el programa 8. Así se registra. Y si pone selección al revés, si lo ponemos al revés de esto, tiene una que apunta hacia acá, lo que va a pasar es que esta actividad tiene una llave foránea hacia esta. En otras palabras, esto lo que está indicando es que para que yo cree una entrada en esta tabla, tienen que existir entradas aquí y acá. Okay, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar de la que va a ser la llave foránea hacia las otras. De donde va a quedar la llave foránea, hacia cuál otra tabla va a jalar la información. No sé, así se tiene que hacer. Con la tortita de gallo. Ah, ok. La que está con la que se ve así. Pero tengo que crear las tablas aparte. ¿Cómo? Tengo que crear las tablas. Sí. En el caso de las llaves, en el caso de los atributos multivaluados, ahí sucede una situación muy especial. Con los atributos multivaluados de un diagrama, el atributo multivaluado se tiene que sacar con una tabla aparte, siempre. Sin embargo, en esta situación fue especial, porque como nunca me dijo que un conductor solo le pertenece a un programa, quiere decir que los conductores pueden estar en más de uno. Exactamente. Entonces, cuando yo generé el conductor, yo no pude haber hecho la conexión entre el conductor y el programa, porque si no voy a caer en lo mismo. Voy a registrar 2 veces a José Ramón Fernández y puede estar en 2 programas diferentes. Entonces, por eso mejor La tabla intermedia. Esa tabla intermedia lo que va a hacer es un registro intermedio entre este conductor trabaja en este programa, pero en el programa pueden trabajar los conductores que lo quieran. Pero, por ejemplo, ahí nada más generó la tabla de conductor programa. No generé estas dos. Sí, Generé las dos. sí, pero para hacer la relación generó la tabla de conductor programa. Sí. Y el momento de que usted relaciona, bueno, genera la relación entre conductor programa y conductor programa, agrega los otros 2 campos. Ah, ok. Cuando yo agarro la patita y selecciono la tabla de origen, que es la que va a tener la llave foránea, y selecciono la tabla a la cual voy a apuntar, solito genera el campo. Ah, ok. Sí. Sí, solito lo hacen, ustedes no lo hacen, solito lo hacen. Y ahí, por ejemplo, ya estamos generando esa relación. ¿Ok? Eso es lo que a lo que voy a llegar. Los IDs sirven para identificar las entradas de cada tablita. Si yo quiero registrar que algo se relaciona con otra tabla, se utilizan las llaves foráneas para indicar de que este campo está apuntando algo que está en otra tabla. Entonces, aquí lo que voy a ver, por ejemplo, es algo así de 1, 1, 1, 2, 1, 1. Bueno, es programa. 2, 1, 2. 3, 2, 1. Porque estoy diciendo de que aquí esta es la entrada número 1 de esta tabla y aquí estoy indicando que es el conductor 1 en el programa 1. Programa 1, conductor 1. Programa 1, conductor 2. Programa 2, conductor 1. ¿Quién es el programa 1? ¿Quién es el programa 2? ¿Quién es el conductor 2? ¿Quién es el conductor 1? Tengo que irme a las tablas de conductores y la tabla de programa para que yo lo sepa. Así se registra. Y cada patita de gallo. o sea, no sale, por ejemplo, Juan Pérez está en. Para que salga eso, lo vamos a ver después, ya a partir de las siguientes sesiones, donde ya vamos a empezar a manipular los conjuntos SQL.
Aquí por el momento lo único que voy a ver son números y registros, no voy a ver textos tal cual. Esos textos cuando ya salen de que el programa fulanito de tal está compuesto por perenganito, sotanito y perenganita, eso ya son consultas. ¿Condiciones? Las consultas pueden o no tener condiciones, porque sí hay condiciones. Dentro de la consulta hay un espacio específico para la condición que es el web, y cuando trabajo con grupos es el... ¿cómo se llama esta cosa? Es el... ¿Ya se me olvidó? ¿Se me olvidó el nombre? El eso. Pero es como una condición, pero para los grupos. Y eso ya es otra cosita. Ya se me fue el nombre, sí lo tengo en la cabeza. En mi palacio. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es esta de acá. Vamos a irnos con esta de acá. Aquí me dice que la categoría puede tener. Una categoría es padre de ninguna, o de los hermanos. Sí, una categoría es padre de ninguna o varias, varias categorías, y una categoría es hija de ninguna o a lo mucho una categoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se genera, en este en específico, se genera una relación cíclica. Que es esta de acá. ¿Cómo? Se apunta a sí misma. Una categoría, si yo la registro, yo puedo registrar una segunda y decir que esta segunda categoría, su categoría padre, es la que registre primero. Y aquí lo que va a pasar, lo único que tenemos que cambiar acá, es que entramos aquí y desmarcamos esto de aquí. ¿Qué es nuevo? Lo del nulo, para que sea opcional. Entonces ahí queda de esa forma. La categoría tiene su ID, su nombre, su descripción, su imagen, y una categoría que puede ser su padre. Ahí vamos que puede cambiar el nombre, no pasa nada. Vamos a cambiar aquí el nombre y le vamos a poner padre. Todo tiene que estar anotado en el mismo. Sí, aquí sí. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo lo que son la tabla de categorías. Una categoría. Y si no, lo más está chido. Puede utilizar traductores. Pero luego no son exactos. Es que nunca lo van a hacer porque todo depende del contexto. Por ejemplo, yo le puse entry porque es una entrada del blog, pero también si tú lo quieres manejar como noticias new, les puedes manejarlo como tú quieras. Ahí no hay una regla escrita. Lo que sí es, ¿les acuerdas lo que mencionaba su compañera? De que por eso tienes que comentar, colocar los comentarios. Te voy a poner un caso porque sí me ha pasado, de que la tabla se llama fruta y lo que está guardando son información. Sí, pero la fruta es un acrónimo. Pero tú no sabes qué es ese acrónimo. La descripción de la tabla, sí. Fruta es flores de la región universal. Bueno, pues por eso es fruta. Porque la fruta es un acrónimo. Pero si tú no ves la descripción, pues se llama fruta, pues voy a meter ahí, no sé, una manzana, una pera. Pero ves los campos y dices, taxonomía, pues, chihuahua, ¿y eso qué es? Ahí, no, por eso la traducción va acompañada de la descripción de la tabla. Porque si no, sí se puede perder mucho. Por eso la descripción es, ahora sí que vaya importante para una persona que ve la base de datos externa o quiere modificar. Exactamente. Es la documentación. Ya como rápido, de acá, es las relaciones que hay entre estos. Las relaciones de uno a muchos, esas son muy rápidas, porque las relaciones de unos a muchos, la parte de muchos tiene que tener una idea foránea hacia el uno. En este caso como tal, la entrada
para indicar que la entrada o la nota que estoy escribiendo le pertenece a ese programa. La categoría, aquí dice que puede tener varios. Aquí, cuando es de muchos a muchos, ahí pasa lo que pasó acá. Se tiene que generar una tabla como tal. Pero aquí es de la categoría con la nota. Es entry, category. Luego sería la primaria. Y genero mis llaves foráneas con la palita. Aquí, de aquí para acá. Y aquí sí puedo cambiar esto de acá, si le doy doble clic acá, sí puedo cambiar a temporary, puedo cambiar el pedacito que va en la categoría, si es obligatorio o es opcional, para que quede así. Pero ¿por qué puede ser obligatorio? Porque tú puedes generar una nota sin que sin que sea obligatorio. O sea, la nota tú la puedes dar sin categoría, puede tener categorías o no. Nada más que aquí ya me di cuenta que no se habla de inglés. Aquí es. Oiga, profe, el de la esquina superior izquierda es el cíclico. Es derecho. Sí, es el que se llama un cíclico o reflexivo. Por eso, pero es el que está marcado. Sí, que está. Profe, si tenemos alguna duda mientras vamos haciendo eso. Sí, me pueden mandar mensajes. Ahí en el Blackboard. El Blackboard o el Teams. Entonces, por ejemplo, ya quedó esta parte de acá. Y lo que pasa no pasa ¿Cómo lo hice obligatoria? ¿Cómo? Es que no me sale para la relación que sea obligatoria. la relación con las cartas es algo obligatorio. No, pero el circulito pasa el otro. ¿Esta? Ah, el de abajo. ¿Esta? Le das doble clic acá, en la línea. Ajá. Abajito hay una opción que dice foreign. Ah, ok. Y aquí le puedes marcar cuál lado quieres que sea obligatorio y cuál opcional. Aquí el que está del lado de entry category, que es la combinación, es el que es opcional. Ah, y el poco que sea obligatorio. Se lo desmarcas Ah, ok. para que sea opcional. Porque ahí sí lo que estás dando a entender es de que una entrada puede tener ninguna o varias categorías y una categoría puede estar en ninguno o varias notas. Ok. Aquí el comentario y la última relación es también de uno a muchos y el comentario tiene un ejemplo. ¿El N ahí de uno a muchos? Bueno, El que tiene acá. No, acá en las identificaciones. Ya está abajo. estos tres son especiales porque lo que van a hacer es de que la llave foránea sea llave primaria, pero esos casi no se utilizan. Nosotros utilizamos estos de acá para que las llaves foráneas no puedan ser parte de la llave primaria. Entonces, este diagrama que está acá se convirtió en este diagrama. Tengo una tabla de conductores, categorías, entradas o noticias, programas, comentarios y oyentes. Pero tengo una relación entre los conductores y el programa que se ve en esta tabla intermedia y tengo una relación